Hoy vamos a tener la oportunidad de hablarles acerca de un movimiento de la Iglesia que ha sido definido como una corriente de gracia del Espíritu. Nos referimos a la Renovación Carismática Católica. Para hablarnos de ello nos acompaña Mercedes Vidal, que es su coordinadora diocesana. Antes de nada, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros en el día de hoy. Bueno, ¿cómo nos explicaría qué es la renovación carismática y cuáles fueron sus orígenes? Bueno, pues la renovación carismática, su propio nombre lo dice, es una renovación de la vida que tiene que ser carismática en la Iglesia, porque el Espíritu es carismático, regala a su Iglesia los carismas para predicar con poder, refrendar con obras lo que la palabra dice, es decir, que Jesús está vivo y que esos carismas refrendan la palabra de Dios. Y renovarlo porque durante mucho tiempo, muchos siglos, los carismas han estado como denostados, parecía que era solamente para una élite, para los religiosos, pero no. Desde el Concilio Vaticano II quedó bien claro que el Espíritu reparte sus carismas a la Iglesia como le viene, perdonadme la expresión, en gana. Y la santidad es para todos, para laicos, para religiosos, para sacerdotes, es para todo el pueblo de Dios. Y ha venido, después del Concilio Vaticano II, a la llamada del Papa San Juan XXIII, que quería un Pentecostés para la Iglesia, un nuevo Pentecostés, pues el Espíritu respondió a esta llamada de San Juan XXIII. Y 2 años después de acabar el Concilio Vaticano II, en febrero del año 1967, comenzó esta corriente de gracia en Estados Unidos. ¿Cuál diría que es vuestra misión o qué finalidad tiene la renovación carismática? La finalidad es la que pidió San Juan XXIII, es llevar a todos los hombres a esa experiencia personal de Pentecostés. Esa misma experiencia que tuvieron los apóstoles en el cenáculo el día de Pentecostés, que estaban los 12 apóstoles junto a la Virgen, encerrados con miedo, porque tenían miedo a proclamar lo que habían visto, oído y vivido, pues el Espíritu de Dios vino sobre ellos y les quitó el miedo, porque el Espíritu es un espíritu de valentía y te hace ser testigo valiente del Evangelio en el mundo. Y eso es lo que ha venido a traer a la Iglesia, este aire fresco, este nuevo Pentecostés, llevar a los hombres a una experiencia personal de Cristo que les haga testigos veraces y valientes ante el mundo de que Jesús está vivo y es el Señor. Mercedes, ¿y cuáles son las claves para vivir la renovación carismática? ¿A qué se le da especial importancia, como la oración, la alabanza, la lectura de la Biblia? Lo primero es llevar, como nos dijo el Papa Francisco en una locución, a la primera locución que tuvo a la Renovación Carismática Católica Mundial en Roma en mayo, finales de mayo creo que era, de 2015, es llevar a todos los hombres a esa experiencia del bautismo en el Espíritu, o también llamado efusión en el Espíritu. Nos dijo que esto era un regalo que el Espíritu había hecho a la corriente de gracia de la renovación, pero que no era solo para nosotros, que era para toda la Iglesia, y que lo lleváramos hasta los confines de la tierra, invitásemos a todos a participar de este bautismo en el Espíritu. Bueno, Mercedes, nos lo cuentas muy fácil, pero ¿cómo es el día a día? ¿Cómo desarrolláis vuestra dinámica habitual? Normalmente es a través de se llama un seminario de vida en el Espíritu, que dijo el Papa Francisco también que en todas las parroquias, a todos los sacerdotes carismáticos que se reunieron en el año 2015, también en junio, el 12 de junio de 2015, hubo el tercer encuentro mundial de sacerdotes de la corriente de gracia de la renovación carismática, y les dijo
que hiciesen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, en los seminarios, en cualquier sitio, para llevar a todos los católicos a este encuentro personal con Cristo. Y son una serie de catequesis, por eso se llama seminario. No son catequesis, es la proclamación del querigma. A través de unas predicaciones se proclaman las verdades de la fe, esas que engendran la fe en el corazón del hombre, como es que Jesús está vivo, que se encarnó en María, que se hizo hombre, que murió para salvarnos, que resucitó al tercer día y que fue exaltado a la diestra de Dios, y que es el Señor de la historia y del mundo. Se hacen, por ejemplo, hace el último fin de semana de septiembre, hemos tenido un seminario de vida en el Espíritu. Esta vez lo hemos hecho especialmente para jóvenes porque, bueno, ellos tienen sus propias vivencias, y si se da el momento y hay bastantes jóvenes, de hecho han sido como unos 50 jóvenes que han recibido este seminario de vida en el Espíritu. Luego habrá otro allá para febrero, me parece, que es para gente de cualquier edad, porque el Espíritu ha venido para todos. También se hacen seminarios de vida para niños, pues hablando en el lenguaje de los niños, y no te puedes imaginar las maravillas que Dios hace, que el Espíritu hace en los niños, porque el Señor dice: el que no se haga como un niño no entrará en el reino de los cielos, y es maravilloso como el Espíritu, en la inocencia de los niños, cuando le predicas el querigma, es impresionante las cosas que Dios hace. Si le escucharas los testimonios a los niños, quedarías impactada. En vuestra experiencia se habla de dones y también de carisma, y en especial del don de lenguas y de profecía. Explíquenos en qué consiste y cómo se manifiestan. Bueno, se manifiestan en el contexto de la oración. Los que vivimos esta experiencia, el Espíritu lo primero que hace es despertar en ti un hambre de la palabra, un hambre y una sed de la palabra de Dios, que es que devoras la palabra de Dios, te haces adicto a la Biblia, ¿no? a conocer la palabra de Dios. Y poco a poco esa palabra de Dios se va haciendo vida en tu vida, y también engendra en ti la oración de alabanza, que es la oración gratuita por excelencia del cristiano. Es alabar a Dios por lo que es, no por lo que te da, ni por lo que va a hacer, sino por lo que es, por sus atributos, porque es un Dios omnipotente, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios providente, en fin, todos los atributos que tiene Dios, ¿no? Y es una oración de alabanza pura y dura, le digo yo. Y en ese contexto de esa alabanza, a veces el vocabulario del hombre es tan pobre que es imposible que abarque la grandeza de Dios. No hay palabras suficientes en el diccionario para cantar la gloria y la majestad de Dios. Entonces, cuando llega ese momento que ya te quedas sin palabras, dice San Pablo: viene el Espíritu de Dios en auxilio de tu debilidad y ora con gemidos inefables. Estos gemidos inefables es lo que es la oración en lenguas. Y entonces es como el niño que balbucea a la madre y le dice, y nadie lo entiende, pero la madre lo entiende. La madre sabe que un bebé o un niño de poquitos años está diciendo palabras inconexas para el resto del mundo, porque son sílabas inconexas, pero la madre sabe lo que el niño le está pidiendo. Pues Dios, cuando tú le oras en lenguas, sabe lo que le estás diciendo. Quizás tú ni siquiera lo sepas, pero Dios sabe, porque es la lengua de Dios, es la lengua que Dios entiende. ¿Cómo son vuestras reuniones? Muchos pues nos reunimos en grupos de oración. A lo largo de España pues hay grupos de oración prácticamente en todas las diócesis. Nos reunimos una vez a la semana. La duración viene a ser entre hora y media, 2 horas a lo sumo, donde hay pues petición para que venga el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, no olvidemos que es el maestro de oración. Sin el Espíritu Santo no hay oración. Hay otra cosa, pero no oración. Y una vez que nos hemos puesto en la presencia del Espíritu,
pues surge la alabanza a la Trinidad, al Padre, al Hijo, al Espíritu, por lo que son, por la esencia de lo que es. Y en esa alabanza poderosa, con cantos, con cánticos inspirados, con cantos, el cántico inspirado suele ser o en lengua vernácula o en lenguas. Pues esa alabanza poderosa con música, con instrumentos, y si no hay instrumentos, pues con palmas, con la garganta, ¿no? Pues te lleva normalmente a una adoración profunda, a un silencio, pero no es un silencio porque no sepas qué decir, sino porque es un silencio de adoración en el cual la persona entra en el espíritu, entra en los atrios del templo de Dios, y es cuando el espíritu normalmente concede sus dones, pues el don de profecía, que puede ser en lengua vernácula o puede ser en lenguas, y entonces si es en lenguas, como dice San Pablo, en Primera de Corintios capítulos 12 y 13, ahí habla sobre los carismas, pues hay alguien que interpreta, porque las profecías son para la comunidad, para edificarla, para exhortarla, para animarla, a veces para corregirla, y otras veces pues palabra de sabiduría a través de una visión, palabra de conocimiento, incluso sanaciones, hasta físicas, ¿no? Y luego pues ya se pasa a oración de petición, a testimonios, enseñanza desde la palabra de Dios, que lleva algún hermano del grupo preparada, que suele durar como unos 10 minutos más o menos, y con esto y un bizcocho, pues hasta la semana siguiente. Aparte de que eso a nivel de grupo, después hay acontecimientos a nivel diocesano, acontecimientos a nivel de provincia eclesiástica, que le llamamos la Asamblea de Provincia Eclesiástica. Nos reunimos un día para alabar en comunidad a Dios, con cantos, para tener enseñanzas, para tener adoración, para tener Eucaristía, para tener rato de testimonios, para tener intercesión. Todo esto cabe en un día. Y luego tenemos a nivel nacional. Pues lo más importante es la Asamblea Nacional, que es como una de provincia eclesiástica, pero allí son 3 días, siempre es en Madrid, y es el viernes, sábado y el domingo hasta el mediodía. Y todo, yo le llamo que es la Cristoteca. La gente va a la discoteca, nosotros vamos a la Cristoteca, vamos al encuentro con Dios con gozo, con cantos, con enseñanzas, con adoración, con Eucaristías, con testimonios, y es una gozada. Bueno, aún tratándose de una presencia muy viva dentro de la Iglesia, seguramente la renovación carismática sigue siendo desconocida para muchas personas. Sin embargo, este movimiento está presente en muchos países y con millones de personas que participan de esta forma de vivir la fe. Sí, es una corriente de gracia, o como dijo el cardenal Suárez, es la Iglesia en movimiento, ¿no? Porque ha venido, como he dicho, es como un río que ha venido a renovar toda la Iglesia. Y empezó en Estados Unidos, como he dicho, de ahí se recorrió toda América del Norte, Centroamérica, Canadá también, América del Sur, y de ahí pasó a Europa, de Europa, África, Asia, está en todos los continentes, y realmente donde es más boyante, digamos, pues es en América del Sur, en África hay muchísimo, participan de esa corriente de gracia, en Asia. Han sido como, las estadísticas dicen que como unos 120 millones de católicos que han bebido de esta fuente, de esta corriente de gracia, y han sido tocados por el Espíritu y han recibido ese nuevo Pentecostés. Muchísimas gracias por acercarnos a esta realidad y sobre todo a esta experiencia de fe que ayuda a redescubrir la gracia del bautismo y al encuentro con Cristo resucitado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por esta invitación y por poder contarle al mundo lo que el Señor está haciendo en su Iglesia, el Espíritu está haciendo en su Iglesia.